Para el público en general, Arnold Rothstein era un gángster sobre el que se sabe muy poco. Su nombre suele aparecer cuando se habla de mafiosos como Meyer Lansky o Lucky Luciano, refiriéndose a Rothstein como su mentor e inversor. Pero esa es solo la primera capa de la polifacética personalidad del empresario judío. Comenzando como una cebolla a pelar capa tras capa, descubrimos primero que Rothstein estuvo implicado en el ascenso de al menos una docena de gángsters líderes de la prohibición, y que consiguió manipular el resultado del principal torneo de béisbol de toda América. Pero eso no es todo. Profundizando más, encontramos pruebas de que Rothstein tenía serias conexiones políticas y era un intermediario entre las autoridades y la comunidad criminal. Y por último, descubrimos que fue uno de los primeros en crear su propia red de contrabando de drogas. Hoy vamos a hablar de un gángster que consiguió convertir en dinero todo lo que tocaba. Era jugador, propietario de casinos, contrabandista, traficante de drogas, prestamista y llevaba cada actividad a un nuevo nivel. Y cuanto más dinero ganaba, más lo invertía, involucrándose en nuevos tipos de actividades criminales o nuevas formas ilegales de ganar dinero. Si quieres saber cómo un hombre consiguió construir un imperio criminal durante todo el siglo XX, conozca a Arnold Rothstein, al otro lado de la ley. Todos los gángsters de los que hablé en mi canal procedían de familias pobres de inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos. Habían experimentado el encanto de la pobreza de primera mano, y el crimen era su atajo hacia una vida mejor, una vida que Arnold Rothstein tuvo desde muy joven. Arnold, al que más tarde llamarían el cerebro y la gran banca, no era inmigrante. Su abuelo llegó a Estados Unidos ya a mediados del siglo XIX, y su padre ya era estadounidense de nacimiento, así que su familia pasó por etapas de adaptación y pobreza antes de que Arnold naciera en 1882. Sus padres, Abraham y Esther Rothstein, vivían en Nueva York y eran típicos judíos ortodoxos. Honraban la cultura y la religión de sus antepasados e intentaban inculcar la misma visión a sus hijos, que eran 5. Y aunque Abraham logró alimentar a semejante familia, ya que era un hombre de negocios de éxito, a tal punto que la familia Rothstein era rica, no logró prestar suficiente atención a cada hijo. Al menos, eso le parecía a Arnold, que creció siendo extremadamente egoísta y celoso. De niño, el futuro gran rico odiaba a su hermano mayor y creía que él recibiría todo lo mejor y más, echando la culpa de ello a sus padres. Poco a poco el descontento infantil fue desembocando en rebeldía adolescente, y cuando el hermano mayor, queriendo complacer a su padre, se fue a estudiar para rabino, Arnold, por el contrario, para fastidiar a sus padres, renegó de los valores judíos y se llamó a sí mismo ante todo estadounidense. Esta desobediencia a las intenciones paternas tuvo como consecuencia que, a pesar de no carecer de capacidad intelectual, Rothstein fuera muy reacio a estudiar en una escuela religiosa judía. La única asignatura que aceptaba por su amor a los números eran las matemáticas. En el resto de las clases, la principal tarea del pequeño Arnold consistía en idear estrategias para no aprender nada y al mismo tiempo burlar a los profesores. Obviamente Rothstein no duraría mucho en abandonar la educación clásica. Además, paralelamente a engañar a los profesores, Arnold empezó a incursionar en los juegos de azar, una actividad que combinaba sus dos principales pasiones de entonces, el amor por los números y la rebelión contra la visión del mundo de su padre, ya que el juego estaba estrictamente prohibido en las enseñanzas religiosas judías. Sin embargo, en el Nueva York de aquellos años, no existía una prohibición tan estricta de entretenimiento para aquellos a los que les gustaba probar suerte. Incluso podemos decir más, la Gran Manzana de finales del siglo XIX y principios del XX era Sodoma y Gomorra combinadas, donde el juego era el pecado más inocente. Con criminales y poder entrelazados como amantes que no se han visto en mucho tiempo, las calles de Nueva York eran una mezcla explosiva de burdeles, antros de drogas y casas de juego, salpicadas de policías y políticos corruptos, y adornadas por las primeras formas de crimen organizado. La ola de indignación por la decadencia moral empezaba a cobrar fuerza. No había prohibición de las drogas, no había prohibición de alcohol, y el poder
se tomaba en gran medida no por la fuerza de la persuasión, sino por la coacción, el soborno y el fraude. No es de extrañar que los funcionarios no solo estuvieran encantados de encubrir actos oscuros, sino que a menudo fueran ellos mismos propietarios de burdeles o casas de juego. Era una época en que las formas turbias de hacer dinero se llevaban a cabo tranquilamente, a plena luz del día. En un mundo así, incluso adolescentes como el joven Rothstein podían encontrar fácilmente un lugar para hacer una apuesta, y como no le dejaban entrar por su edad, intentaba llamar la atención de alguien dentro para apostar por el caballo elegido. La mayoría de las veces lo conseguía, y una vez hecha la apuesta, esperaba ansioso fuera a que terminara la carrera. El único inconveniente era que el corredor solo se le acercaba si el caballo perdía, y si ganaba la apuesta, simplemente lo ignoraba. Tras haber caído varias veces en semejante truco en distintos, Rothstein, con su amarga experiencia, comprendió cómo funcionaba el negocio de las apuestas y quién ganaba realmente. Sin embargo, entender y empezar a aplicar los conocimientos adquiridos fueron dos cosas distintas. Arnold seguía apostando, confiando únicamente en su capacidad de memorización y análisis. Ahora evitaba las casas de apuestas y se dedicó a jugar a los dados y a las cartas con sus compañeros. Tales aficiones y falta de ganas de aprender no pasaron desapercibidas para su padre, que decidió involucrar a su hijo en el negocio familiar, sacándolo de la escuela a los 16 años y enviándolo como vendedor de su empresa a viajar por todo el país. Nada bueno salió de ello, por supuesto. Al final, en 1899, Rothstein perdió con las cartas toda la mercancía y todo el dinero para gastos que le había dado su padre en Chicago. De vuelta en Nueva York, vendió algunas de sus pertenencias personales, utilizó el dinero para alquilar una habitación de hotel y trató de mantenerse fuera de la vista de su padre. Se podría decir que la rebelión adolescente había acabado en victoria. Después de este incidente, su padre lo abandonó. En cierto sentido, puso una cruz sobre este hijo. En el futuro reanudarían la comunicación, pero Arnold nunca volvería a ser un miembro de pleno derecho de la familia. Sin embargo, en aquella época este hecho preocupaba poco al joven Rothstein, y más bien lo consideraba positivo. Por fin se había liberado de las ataduras del hogar paterno y podía hacer lo que quisiera. Y lo que quería era jugar. Para mantenerse consiguió por primera vez un trabajo como vendedor de cigarros, dedicando todo su tiempo libre a mejorar sus habilidades en el juego, probando suerte en todo lo que le pudiera hacer ganar una fortuna, desde jugar a las cartas hasta el billar. Durante un par de años, Rothstein visitó casi todas las casas de juego de Nueva York. Adquirió una experiencia invaluable sobre cómo funcionaba este negocio. Ahora sabía en qué casa de juego era mejor no jugar y con qué personas no debía sentarse en la mesa. Pero lo más importante es que Arnold adquirió docenas de conocidos y se aseguró de jugar en el bando que nunca pierde. Nuevos amigos empezaron a invitarlo a partidas en las que sabía de antemano quién iba a perder, y Rothstein aceptaba sin dudarlo, ya que encajaba perfectamente con su nueva filosofía de minimizar los riesgos. La relación más importante que hizo Arnold en este tipo de establecimientos fue con el líder de facto de Tammany Hall, Tim Sullivan. Sullivan tenía una enorme influencia en la vida política de Nueva York y al mismo tiempo era propietario de varias casas de juego. Él y Rothstein iban a la misma sala de billar y de vez en cuando jugaban entre ellos, mientras hablaban de diferentes temas. Naturalmente, en esas conversaciones se deslizaban temas relacionados con el juego, y los conocimientos de Arnold en la materia impresionaron a Sullivan, que dio a Rothstein un puesto de gerente en uno de sus establecimientos. Este puesto le permitió a Arnold entender cómo funcionaba el juego, no solo desde el punto de vista del jugador, sino también desde el punto de vista del propietario del establecimiento, al tiempo que le proporcionaba unos ingresos fijos, muchas veces superiores a su sueldo en la tienda de puros. Pero Arnold Rothstein nunca se habría ganado el apodo de The Big Bankroll si se hubiera detenido ahí. Tras adquirir la experiencia necesaria, buenos ingresos y, lo que es más importante, amigos influyentes, empezó a probar suerte abriendo casas de juego por su cuenta. Obviamente sus primeras empresas no fueron casinos de lujo con cientos de miles de ganancias, sino solo pequeños locales donde se reunían un par de docenas de personas. En un almacén vacío,
acondicionó una sala para los dados y alquiló un pequeño piso donde organizaba partidas de cartas. Estas empresas no solo le generaban ganancias a Arnold como propietario del establecimiento, sino que también se convirtió en prestamista, prestando dinero a los visitantes perdedores a un interés muy alto. Y para asegurarse de que todos los fondos regresaran a su bolsillo, se hizo amigo del poderoso gángster de aquellos años, Monk Eastman. Así que si alguien decidía no devolver el préstamo, los muchachos de Eastman hacían todo lo posible por persuadir a los morosos, y Rothstein compartía con gusto las ganancias con ellos. Sin embargo, a pesar de todas estas formas de ganar dinero, en las que Rothstein minimizaba al máximo los riesgos, seguía siendo ante todo un jugador. Y si a esto se añade su carácter egocéntrico, esta mezcla a menudo lo llevaba a lanzarse a aventuras extremadamente dudosas, como la que ocurrió en 1908. En aquella época, Arnold se movía en los círculos de un grupo informal de intelectuales, entre los que se ganó la fama de hombre extremadamente arrogante y egoísta. Y para ponerlo en su lugar, uno de los miembros de este círculo invitó a un experto en billar a Nueva York. Y en la siguiente reunión, habiéndose confabulado con los otros del grupo, empezó a menospreciar las habilidades de Rothstein en este juego y a ensalzar las de su amigo, lo que obligó a Arnold a desafiar a este jugador. Al día siguiente se reunieron en la mesa de billar y jugaron sin parar durante 32 horas. El ganador recibiría $500. Para que se entienda la magnitud de esta competencia traducido al cambio actual, estaba en juego $500,000 rublos, y aunque al final Rothstein ganó $50,000 al cambio actual, este caso demuestra que, a pesar de su excelente conocimiento del mundo del juego, Arnold a menudo se dejaba llevar por sus emociones. Retó a un hombre sin conocer sus verdaderas habilidades, y por lo tanto, no tuvo la capacidad de minimizar los riesgos. Básicamente toda la vida de Rothstein fue una guerra entre la emoción y la razón. Sabía muy bien cómo ganar dinero, anticipando con precisión las empresas rentables, pero no podía controlar su egocentrismo que a menudo desembocaba en acciones precipitadas, una de las cuales acabaría por destruirlo. Sin embargo, la beta racional de Rothstein dominaba sobre sus impulsos emocionales. Sí, de vez en cuando perdía dinero en las apuestas o en las cartas, y a menudo se quedaba solo con unos pocos dólares en el bolsillo, pero no porque no tuviera, sino porque el dinero estaba constantemente en circulación. Concedía préstamos, invertía en las empresas de conocidos y constantemente invertía, acumulando así para 1910 $12,000, que eran suficientes para abrir una casa de juego con todas las reglas. El único problema era que para entonces el juego era ilegal en Nueva York y Arnold necesitaba protección política. Así que acudió a Tim Sullivan, que accedió a ayudar solo con una condición. Rothstein tenía que aceptar como socios a Sullivan, así como a Willie Shea. Rothstein aceptó, y otros 24,000 se sumaron a sus 12,000. Con los fondos recibidos, Arnold alquiló una mansión de 3 plantas, equipada en la planta baja del instalado un bar en el primer piso, un casino en el segundo, y se mudó al tercero. Según los términos del contrato con Sullivan, Rothstein administraba la empresa, y Tim y Shea solo recibían un porcentaje de las ganancias, y aunque Rothstein estaba completamente satisfecho, Shea veía engaños por todas partes y creía que Arnold se estaba quedando con la mayor parte de los ingresos para sí mismo. Por lo tanto, cuando se perdió la primera gran apuesta de $40,000, Shea decidió apropiarse de todo el dinero para sí mismo, con el fin de ajustar las cuentas con su socio. Tomó el cheque extendido por el perdedor, pero después de cobrar el dinero, nunca entregó la parte de Rothstein, lo que en realidad empeoró las cosas solo para Shea. Rothstein no montó un escándalo ni pidió a sus conocidos criminales que le sacaran el dinero. Acudió a Tim Sullivan y le dijo que Shea puede quedarse con el dinero, pero que su parte del casino debía pasar a manos de Rothstein. Sullivan pensó que era una solución justa, y dio el visto bueno a Arnold, que puso las condiciones por escrito, y cuando vio a Willie borracho en un bar, le dijo: «Puedes quedarte con el dinero, solo tienes que firmar este papel para Sullivan», y le pasó el contrato que firmó sin leerlo. Así, de un plumazo, The Big Bankroll duplicó sus ganancias y echó del negocio a su molesto socio, sentando así una sólida base para su meteórico ascenso.
Durante la década siguiente, el nombre de Arnold Rothstein aparecería donde quiera que se pudiera ganar dinero apostando, y sus estafas serían recordadas no solo por sus contemporáneos, sino que permanecerían en los anales de la historia, sorprendiendo por su sofisticación y su descaro indisimulado. Tras recibir una parte de las ganancias de su antiguo socio, Rothstein redecoró su casa. En un par de meses cambió radicalmente el mobiliario, convirtiendo su simple casa en una casa de juego de alta categoría que atraía gente rica, dispuesta a desprenderse de su dinero. Bueno, Rothstein le dio un pequeño empujón al local para activarlo. Contrató a docenas de personas que pertenecían a la clase alta, y les pidió que mencionaran su casino más a menudo. Si por consejo de tal persona acudía a Arnold, este recibía el 10% de la cantidad perdida por el invitado. Ese papel lo desempeñaban chicas guapas, o muchachos quienes eran grandes manipuladores, y estos ricos eran conducidos como ovejas al matadero. No solo perdían sumas impresionantes, sino que además aconsejaban a sus amigos que fueran a la excelente casa de juego de Rothstein. Aquellos 40,000 de los que se apropió Willy Shih, y que en aquella época se consideraban una ganancia enorme, se convirtió en algo bastante corriente para el casino de Arnold, porque el nuevo público estaba dispuesto a perder 100 o 200,000 a la vez. Solo era necesario servirles una copa en el momento adecuado y rodearlos de un par de bellezas. El resto lo harían ellos mismos. Sin embargo, mientras los negocios de Rothstein iban viento en popa, en el sistema judicial se estaba gestando una tormenta que fácilmente podría arrasar con todo lo que Arnold se había esforzado tanto en construir. Como he dicho antes, toda la industria de las actividades ilícitas, que incluía el juego, funcionaba en Nueva York bajo el patrocinio de una organización del Partido Demócrata llamada Tammany Hall. Esta organización controlaba a la policía, que estaba encargada en la recaudación del dinero a cambio de protección. Hasta 1910, este sistema significó para los estafadores $40 millones anuales, en el equivalente actual en forma de sobornos. Y parecía que tomaría más o menos una docena de años para que este sistema colapsara. Pero como la historia ha demostrado, esta impresión era engañosa. Solo un par de años y un hombre codicioso e impulsivo llamado Charles Becker fueron suficientes. Becker era el típico policía corrupto, abuso constante de poder y estrategias de corrupción. Era el candidato perfecto para ser el principal recaudador de dinero de casas de juego, burdeles y antros de drogas. Becker trabajaba sobre el terreno, usando su maestría para convencer a los propietarios de los negocios ilegales de que pagaran un buen tributo a sus protectores. Por eso, cuando volvía a verse envuelto en algún escándalo, el Tammany Hall y los jefes de la policía lo excusaban y lo devolvían a la calle. Una y otra vez, Becker empezó a sentirse invulnerable al evitar con tanta frecuencia el castigo que merecía, lo que hizo que sus métodos de recaudación de dinero fueran cada vez más descarados y brutales, y la convicción de que todo el mundo debía trabajar exclusivamente bajo su autoridad se volvió casi innegociable en su mente. Así que cuando Tim Sullivan empezó a perder la cabeza debido a una enfermedad y se retiró, Becker atacó a sus amigos que hasta entonces habían sido intocables. Así fue como se enfrentó al propietario de una casa de juego llamado Vinci Rosenthal. Golpeó a Rosenthal, asaltó su establecimiento e intentó intimidarlo de todas las formas posibles, pero Vinci seguía negándose a pagar. Se dirigió al director del periódico local y denunció a la policía. Hasta ese momento, Tammany Hall y las autoridades policiales, por los viejos tiempos y la amistad de Rosenthal y Tim Sullivan, intentaron resolver el conflicto entre Becker y Rosenthal, pero después Tammany le aconsejó a Vinci que se callara y cediera. Rosenthal, por supuesto, no escuchó, lo que desató las manos del amargado policía. Becker contrató a unos gángsters y les ordenó matar a Vinci, pero la forma en que lo planeó el asesinato fue como el colmo de la estupidez y la arrogancia. 4 gángsters se dirigieron al restaurante del que salía Rosenthal y le dispararon delante de un par de docenas de testigos, entre ellos varios policías. Sin embargo, todo estaría bien, porque Becker podía callar fácilmente a cualquier policía. Pero el día anterior Rosenthal había visitado al fiscal de Tammany, el republicano Charles Whitman, y le había dicho lo mismo que a la prensa, así que el caso giró a una velocidad vertiginosa, y Charles Becker
se encontró en el banquillo de los acusados bajo el cargo de organizar el asesinato. Como resultado, el caso tuvo una gran repercusión que expuso la corrupción de la policía y la anarquía que hasta entonces se había mantenido en secreto. Aunque este juicio no logró demostrar la implicación de Tammany Hall, los miembros del Tammany Hall ya no podían confiar en la policía. Los departamentos antivicio empezaron ahora a trabajar en su objetivo, lo que significaba que los propietarios de las casas de juego ya no podían operar tan abiertamente como antes. Así de fácil, un asesinato desbarató un enorme sistema que había funcionado durante décadas, pero donde algunos pierden, otros ganan. Y Arnold Rothstein, que parecía destinado a hundirse junto con Tammany Hall si se demostraba su implicación en el juego, no hizo más que aumentar su influencia cuando los demócratas salieron ilesos. Todo el alboroto en torno a Becker no solo sacó a luz la corrupción policial, sino también logró que los políticos ya no pudieran proteger negocios ilegales tan abiertamente como antes. El Tammany Hall necesitaba ahora personas de confianza que pudieran servir de enlace entre la ilegalidad y las autoridades con una mínima participación de funcionarios públicos. Rothstein, que tenía acceso a ambos mundos, se convirtió en una de esas personas. Si los políticos necesitaban un hombre que hiciera el trabajo sucio, acudían a Rothstein. Lo mismo hacían los gángsters que necesitaban resolver problemas legales. Gracias a esta posición, la autoridad de Arnold creció en ambos lados de la ley, situación que aprovechó al máximo. Por ejemplo, cuando una vez le robaron el coche a un amigo, a Rothstein le bastó una llamada para que en una hora se lo devolvieran sano y salvo, junto con una disculpa a la chica por los inconvenientes causados. O cuando la policía allanó el piso donde estaban jugando una partida de cartas, y Rothstein, sin entender lo que sucedía, empezó a disparar e hirió a uno de los policías. Rothstein no solo fue puesto inmediatamente en libertad, sino que también la policía se disculpó por haber interrumpido la partida. En el juicio posterior se declaró culpable a uno de los policías por falso testimonio. A Rothstein lo declararon inocente. Sin embargo, Rothstein tuvo cuidado de no abusar de su nueva posición, consciente de que incluso en tales circunstancias no gozaba de plena inmunidad, y para las autoridades empezó a buscar nuevas formas de ganar dinero con el juego, porque en Nueva York ya era imposible trabajar a cara descubierta. Era extremadamente sencillo no llamar la atención de los policías. En lugar de jugar en un solo lugar y arriesgarse a ser denunciado por los vecinos, se designaba un lugar nuevo para cada partida, la mayoría de las veces en habitaciones de hotel alquiladas de antemano. Este tipo de negocio se conocía como juego flotante. Sin embargo, este negocio no fue la ocupación principal de Rothstein. Organizaba juegos flotantes exclusivamente para conocidos adinerados, y los principales ingresos de la organización del juego procedían de los casinos de los suburbios, donde se podía trabajar abiertamente. El primer casino de este tipo, llamado Holly Arms, lo abrió en Long Island, en Long Beach. Este lugar incluía un hotel y un casino y estaba situado en medio de un paisaje bien cuidado por el que corría un arroyo. Rothstein contrató a algunos de los mejores croupiers de Nueva York y a un chef de uno de los mejores restaurantes de la Manzana Dorada, convirtiendo el Holly Arms en un establecimiento de lujo. Era una especie de club de campo para ricos, donde entre otras cosas podían en un ambiente agradable perder un par o tres de miles de dólares. El segundo, aún más lujoso, fue el casino llamado The Creek, situado en la ciudad turística de Saratoga Springs. The Creek impresionaba por su lujo, incluso más que Holly Arms, y los visitantes no solo perdían allí unos pocos miles, sino decenas y cientos de miles de dólares. Los establecimientos tuvieron tanto éxito que en un solo par de años convirtieron a Rothstein en millonario, dándole la oportunidad de hacer tranquilamente lo que más le gustaba: apostar en las carreras de caballos. Durante un tiempo incluso lo hizo en su propio hipódromo, llamado The Grace, del que era copropietario junto con varias personas adineradas. Pero sus compartimientos turbios de Rothstein hacían quedar mal a sus socios y acabaron obligándolo a vender su parte de las acciones. Y hay que decir que tal medida tenía sus fundamentos Arnold. La mayoría de las veces no jugaba limpio. Por ejemplo, no era raro que el supuesto caballo ganador cambiara repentinamente de jockey justo antes de la carrera en la que Rothstein había apostado, lo que llevaba a resultados completamente diferentes a los que las casas de apuestas habían pronosticado.
Un ejemplo de ello es la carrera de 1917 en Laurel, en la que se enfrentaron los dos campeones Hourless y Omar Khayyam. En la carrera anterior, Khayyam había ganado, y muchos culparon de ello al mal rendimiento del jockey de Hourless. Y ahora en Laurel, 5 minutos antes del comienzo de la carrera, de forma totalmente inesperada para todos, este jockey es reemplazado por otro, y Hourless gana, lo que significó para Rothstein $300,000. Aunque nunca fue posible demostrar el fraude, una apuesta tan grande para un caballo perdedor delataba que Arnold obviamente sabía algo que los demás no. En carreras menos importantes que atraían menos la atención que la competición de caballos campeones, Rothstein recurría a medidas más descaradas. Podía sobornar a los jinetes para que sujetaran al caballo en el momento oportuno, o dar dinero a los mozos de cuadra que insertaban pequeñas esponjas en las fosas nasales del caballo para dificultarle la respiración. Todos estos trucos minimizaban al máximo el riesgo de perder dinero, pero eran, por así decirlo, trucos comunes, y también los utilizaban muchos otros jugadores deshonestos. El caso de una estafa sin precedentes llevada a cabo por Rothstein, que nadie más había repetido, ocurrió en 1921 en las carreras de Aqueduct. En ese momento, Arnold ya poseía su propio establo, donde entre otros había un caballo llamado Sidereal, que hasta ese momento era prácticamente desconocido, porque aún no había corrido muchas veces, pero al mismo tiempo en el entrenamiento mostraba excelentes resultados, y cuando decidió jugar, Rothstein apostó por él. En primer lugar inscribió a Sidereal en una carrera en la que los resultados anteriores de sus rivales eran claramente inferiores a los suyos, y en segundo lugar, trajeron al caballo de los establos de Arnold solo 5 minutos antes del comienzo de la carrera. Con estas acciones, Rothstein trató de confundir al máximo posible a los corredores de apuestas. No solo no sabían nada del caballo, sino que hasta el último momento no supieron si participaría en la carrera, porque no estaba en el hipódromo, por lo que las posibilidades de su victoria al inicio de las apuestas eran de 1 a 50. A esto hay que añadir el hecho de que las casas de apuestas solo podían aceptar apuestas verbales en aquella época, y ese día había unas 20,000 personas en Aqueduct. Así que los $120,000 que Rothstein apostó a través de sus agentes de Sidereal no despertaron ninguna sospecha, y Arnold al final de la carrera obtuvo $850,000 de ganancia, lo que en dinero de hoy equivale a unos $10 millones. Sin embargo, Rothstein no siempre era capaz de arreglar la carrera, y la suerte a menudo lo abandonaba a favor de otros, por lo que The Big Bankroll podía perder decenas y en algunos casos cientos de miles de dólares. Y para minimizar los riesgos cuando Arnold no conseguía arreglar los resultados, contrataba un equipo de analistas profesionales que, teniendo en cuenta muchos factores como la humedad y la velocidad y la dirección del viento, apostaban el dinero de Rothstein recibiendo un porcentaje de las ganancias. Lo más curioso no era el método que usaba Arnold para ganar, sino cómo llegó a usar este método. Una madrugada Rothstein fue a la cocina de su casa a beber agua, y se encontró con un hombre armado hurgando en los armarios en busca de dinero. El intruso no parecía el típico ladrón, lo que naturalmente no pasó desapercibido para Rothstein, que conocía este tipo de gente de primera mano. El ladrón resultó ser un simple profesor de California, Will Davis, que llegó a Nueva York con $1,000 y su propio sistema de apuestas, con el que iba a ganar dinero, pero le robaron al llegar. Después de eso se disgustó y mató el tiempo en un bar, pensando en qué hacer a continuación. Allí se enteró de un rico propietario de un casino que vivía sin seguridad y guardaba miles de dólares en efectivo. Entonces Davis consiguió una pistola y fue directo a Rothstein. Arnold logró que le contara toda la historia mientras iba a buscar el dinero para el desafortunado ladrón. Entonces se le hizo una propuesta a Davis: o aceptaba los 1,000 que exigía, o si su sistema era realmente tan bueno como decía, Rothstein le daría 100 veces más y le pagaría un porcentaje de las ganancias. Davis eligió la segunda opción y le demostró a The Big Bankroll la validez del enfoque analítico para apostar en las carreras de caballos. También cabe señalar que las carreras de caballo no eran lo único a lo que apostaba Rothstein. En este sentido, le interesaba todo excepto el fútbol, que consideraba difícil de predecir. Por ejemplo, se cuenta que Arnold estuvo involucrado en el arreglo de una pelea de boxeo entre Jack Dempsey y Jim Toney que le reportó $500,000.
Pero la historia más famosa no relacionada con las carreras de caballos fue la que Arnold Rothstein estuvo involucrado en el arreglo del resultado de la Serie Mundial de Béisbol de 1919 entre los Cincinnati Reds y los Chicago White Sox. Para las personas que no conozcan nada sobre el mundo del béisbol, se puede decir que este arreglo en escala es igual al hecho de que si ahora alguien arreglara la final de la Liga de Campeones, la Copa Stanley o los playoffs de la NBA. La historia se remonta a mediados de 1919, cuando varios jugadores de los White Sox, que era el equipo favorito para ganar las series mundiales ese año, se pusieron de acuerdo para perder a cambio de una buena recompensa, ya que estaban descontentos con sus salarios y la falta de voluntad del propietario Charles Comiskey para subirlos. En septiembre de 1919, esta idea empezó a tomar forma, cuando varios jugadores de los White Sox se reunieron en Boston con un corredor de apuestas llamado Joe Sullivan, quien tras escuchar su propuesta accedió a pagarles $80,000. Esta cantidad en dinero de hoy equivaldría aproximadamente a $1 millón, y Sullivan no disponía de tanto dinero. Así que tras congeniar con los jugadores se puso inmediatamente en contacto con un conocido en Nueva York, que como adivinaste, era Arnold Rothstein. Sullivan le contó la situación a Rothstein y le pidió un préstamo, prometiendo mantener a Arnold informado de todos los acontecimientos para que él también pudiera hacer una apuesta rentable. Naturalmente, The Big Bang Roll accedió, y a partir de ese momento se vio envuelto en el mayor escándalo de la historia del béisbol. Sin embargo, como se supo más tarde, Sullivan no fue la primera persona a la que los Sox pidieron una recompensa a cambio de perder las series mundiales. Unos días antes de la reunión en Boston, los jugadores de los White Sox se encontraban en Nueva York, donde ofrecieron el mismo trato a dos pequeños apostadores y exjugadores de béisbol llamados Bill Burns y Bill Maher, pidiéndoles $100,000. Cuando empezaron a buscar inversores para esta propuesta, Burns y Maher acudieron a Rothstein. Arnold, que ya había enviado el dinero a Sullivan, accedió a hablar con ellos fijando un lugar de encuentro en un restaurante abarrotado de gente. Tras escuchar la propuesta de los estafadores novatos, The Big Bang Roll montó un escándalo en público, gritando que nunca se involucraría en tal negocio. La idea de esta actuación era que haciendo negocios con Sullivan, estaba seguro de que Joe lo haría todo tranquilamente. Pero los dos pequeños jugadores, aunque encontraran el dinero, probablemente se verían envueltos en algo. Así que negarlos en público era una carta sobre la manga de Rothstein en caso de que se descubriera la estafa. Sin embargo, tras rechazar a Burns en público, Arnold envió inmediatamente después a uno de sus hombres llamado Abe Attell con $100,000 y dijo que Rothstein había cambiado de opinión. ¿Por qué lo hizo? Bueno, es muy simple. Después de darle el dinero a Sullivan, se dio cuenta de que Sullivan no le daría a los jugadores todo el dinero de una sola vez, sino que utilizaría la mayor parte para hacer apuestas. Así que existía la posibilidad de que los jugadores de los White Sox se sintieran engañados y se negaran a cumplir el trato. Pero si otras personas además de Sullivan les ofrecían otros $100,000, entonces la codicia pesaría más que la sospecha, y todo parecía casi perfecto. Sullivan prometió a los jugadores $10,000 después de cada partida perdida, y la cantidad restante tras la derrota final. Attell, que actuaba en nombre de Rothstein, prometió a los jugadores, a través de Burns y Maher, $20,000 después de cada partido perdido, y el resto al final del torneo. Los White Sox estaban tan contentos con estos tratos, y perdieron los 2 primeros partidos de los 5 que tenían que perder para ceder el torneo. Es decir, el equipo que fuera el primero en conseguir 5 victorias, ganaba la serie. Sin embargo, en lugar de los $60,000 que debían recibir, los Sox solo obtuvieron 20. Los jugadores de béisbol estaban furiosos, exigieron a Burns y Maher su dinero, quienes a su vez le suplicaban a Attell que pagara la parte del trato. Pero Abe no quiso darles ni un céntimo. Además, al mismo tiempo Sullivan, que también debía dinero a los jugadores de béisbol, tampoco se puso en contacto con ellos, así que ganaron el tercer partido de la serie sin previo aviso, eliminando a Burns y Maher, y apostaron quienes apostaban todo lo que tenían en cada uno de los partidos. Después de eso, la pareja simplemente desapareció, dejando a Joe Sullivan solo en el juego, que no tenía nada que perder con una victoria de los Sox, ya que había apostado a que perderían la serie por completo.
pero que ya no podía permitir que ganaran. Tras el tercer partido, Sullivan se puso en contacto con los jugadores y les pagó otros $20,000, prometiendo no desaparecer a partir de entonces y pagar a tiempo, algo en lo que por supuesto mintió. Tras la tercera derrota de los Sox, Sullivan volvió a desaparecer y no pagó, pero los beisbolistas y sus familias empezaron a recibir amenazas de gángsters, por lo que finalmente cedieron la serie, perdiendo el último partido de la serie en el octavo juego. Mientras todos los que estaban dentro de la estafa intentaron engañarse mutuamente para obtener más dinero, el público empezó a sospechar que algo no iba bien. En Boston, Sullivan había apostado grandes sumas de dinero contra los Sox. Rothstein en Nueva York había apostado más de $300,000 contra los Sox a través de sus agentes, y Abe Patel en Cincinnati había apostado a que los Sox perderían todos los partidos. Todas estas acciones llamaron poderosamente la atención, y muchos periodistas y corredores de apuestas empezaron a hablar abiertamente sobre la corrupción en la serie. Sin embargo, el clamor público y el juicio subsiguiente no afectaron en absoluto a Rothstein. Sí, estuvo en el caso, e incluso fue a juicio, pero gracias a las conexiones políticas y a las precauciones tomadas de antemano, que lo mantuvieron lo más lejos posible del epicentro de los acontecimientos, no sufrió ningún castigo, habiendo recibido, según las estimaciones más modestas, al menos $1 millón de ganancia por esta estafa. Y lo más notable es que Arnold ganó este $1 millón por medio de terceros, y Sullivan y Burns y Mahark acudieron a él para que les diera el dinero, y luego lo hicieron todo ellos. Y Rothstein solo tuvo que recoger la crema del pastel. Y debo decir que esto no fue un caso aislado. A mediados de la década de 1910, Arnold ya estaba a la altura de su apodo, The Big Bankroll. Y cada mes se le acercaban docenas de personas que necesitaban dinero para fines absolutamente diferentes. Para estafas, para apuestas, para vivir al día, incluso para pagar el asesinato de un marido infiel. Rothstein prestaba a todo el mundo y luego se lo devolvía con intereses. Según su abogado, Arnold estaba obsesionado con la usura tanto como el juego o las apuestas. Podía pasarse todo el día en su café favorito, donde la gente acudía a contarle sus necesidades y obtener un préstamo. Y luego dedicaba el mismo tiempo a devolver ese dinero y a obtener sus intereses. Para Rothstein, la usura era también una especie de juego, en la que ponía dinero y luego se llevaba el premio en forma de intereses o de otra forma. Por ejemplo, varios productores de Broadway pidieron dinero prestado para sus producciones, pero acabaron fracasando, lo que les impidió devolver el dinero. Rothstein aceptó perdonarles la deuda si contrataban un seguro de vida y le entregaban las pólizas. Básicamente, estos tipos pusieron sus vidas a merced de Big Bankroll, que podía ordenar fácilmente su asesinato si no cumplían sus nuevas peticiones. Del mismo modo, la usura hizo que Rothstein participara en muchas empresas de otras personas que no podían devolver el dinero a tiempo, pero que estaban dispuestas a compartir parte de sus negocios, tanto legales como turbios. De una casa de juego en Nueva York, Arnold Rothstein hizo en 10 años una fortuna de decenas de millones de dólares. En la década de 1920, cuando se instauró la ley seca, se lo consideraba como uno de los jugadores más serios en el ámbito criminal de la Gran Manzana. Tenía amigos poderosos en ambos lados de la ley, así como la personalidad de un hombre que nunca se negaría a ayudar aunque cobrara su porcentaje. Y pronto, esta fama lo llevaría a su puerta a docenas de delincuentes, muchos de los cuales dejarían más tarde para siempre su huella en la historia del crimen. El rey ha muerto. Larga vida a los reyes. Como dije al principio del video, Nueva York, a principios del siglo XX, era la encarnación de Sodoma y Gomorra. Pero en los años 20 la época del vicio legalizado llegaba a su fin. Primero una parte del público se rebeló contra la prostitución, y esta pasó a la clandestinidad. Después llegó el turno de las casas de juego, y se convirtieron en juegos flotantes. A continuación se prohibieron las drogas, y por último en 1920 se prohibió el alcohol. Para los iniciadores de estos cambios todo parecía una victoria, como el comienzo de la transformación de la sociedad en algo nuevo, brillante y libre del pecado. El problema era que la propia sociedad, a la cual no se le consultó nada, no quería renunciar a sus pecados, especialmente al prohibido por la 18ª enmienda. Y donde hay demanda, pronto llega la oferta.
y miles de sujetos con pistolas en el cinturón empezaron a contrabandear por todo el país. Naturalmente, la gran mayoría de esos empresarios no tenían dinero para expandirse a gran escala, así que muchos se contentaron con ser contrabandistas en pequeñas ciudades, y los que no, acudieron a gente como Arnold Rothstein. Gracias a su fama de hombre con dinero dispuesto a prestarlo, durante la ley seca de Big Bankroll, intervino en la formación de más de una docena de gángsters. Entre ellos se encontraban figuras tan notorias como Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Lucky Luciano, Frank Costello, Bill Doyer, Dot Schultz, Jacob Shapiro, Lois Lepke Bocholter, Jack Diamond, Waxy Gordon y Maxi Greenberg. La mayoría de las veces, por supuesto, Rothstein actuaba como asistente externo de estos individuos. Pero los tres últimos personajes estuvieron durante algún tiempo muy estrechamente ligados a Rothstein en el contrabando de licores. Al fin y al cabo, los préstamos son préstamos, y Arnold no iba a desaprovechar una oportunidad tan buena de hacer dinero. Con Waxy Gordon y Maxi Greenberg, firmó un acuerdo de asociación cuando acudieron a él para pedirle dinero. Al principio, Rothstein llegó a controlar él mismo toda la operación de contrabando, pero luego, tras darse cuenta de los problemas que causaba el contrabando con sus constantes robos y tiroteos, se retiró a segundo plano, recibiendo solo un porcentaje de las ganancias. Lo mismo ocurrió con Jack Diamond, que inicialmente trabajó para Arnold como guardia de seguridad personal. Luego cambió su trabajo por el de escolta de camiones de alcohol, y después recibió financiación de Rothstein y empezó a contrabandear por su cuenta. Como se puede ver, The Big Bankroll se distanció deliberadamente del contrabando de alcohol, poniéndolo en otras manos y permaneciendo en la sombra. A pesar de las buenas ganancias, no le gustaba el hecho de que hubiera demasiadas variables a tener en cuenta en el contrabando para que las cosas funcionaran sin problemas. Se necesitaban barcos grandes, barcos pequeños, camiones, almacenes, sobornos a la policía, la aduana, la guardia costera y quién sabe qué más. Y si algo fallaba, toda la operación se iba al garete. Y no olvidemos la afición de los contrabandistas de robar las caravanas de licores de otros contrabandistas. Las drogas eran otro asunto. Una maleta de polvo mágico podía ganar tanto como una docena de barcos cargados con alcohol. Además, la competencia en este negocio era 100 veces menor que el comercio de alcohol ilegal. Tras la muerte de Rothstein, la Drug Enforcement Administration calificaría su red como la mayor red de la historia del país en aquel momento. Arnold compraba heroína en Europa y China y luego la introducía de contrabando en Estados Unidos por diversos medios. En Europa trabajaban para él dos hombres llamados Don Collins y Harry Mather, y en China, Sidney Steyer, Jacob Katzenberg y George Offner compraban droga, pero luego la enviaban a Nueva York, donde Rothstein la vendía a otros gángsters que ya vendían heroína a drogadictos al por menor. Además del contrabando de drogas, The Big Bankroll también estuvo involucrado desde el principio en la mafia sindical, contribuyendo a gran medida a la introducción del crimen organizado en los sindicatos del sector textil. Aunque los empresarios y trabajadores ya contrataban gángsters para brindar apoyo y protección durante las huelgas, incluso antes de que Rothstein entrara en escena en el negocio, fue su financiamiento lo que inició la plena penetración de los gángsters en los sindicatos. Todo empezó cuando en 1924 los comunistas se dirigieron a The Big Bankroll para pedirle un préstamo para el partido. Arnold accedió y les dio $1.800.000 al 25% de interés anual, y también les ayudó a establecer buenas relaciones con la policía durante las huelgas y conseguir hombres fuertes para resistir en caso de que la policía intentara dispersar a los huelguistas. Y para que estos tipos no despertaran sospechas, fueron aceptados en el Partido Comunista y en los sindicatos. Naturalmente, estos matones estaban subordinados nada menos que a Arnold Rothstein, que podía desviar dinero de los sindicatos a su bolsillo a través de ellos. Al principio, Jack Diamond y Jacob Orgenew estaban a la cabeza de esta situación, y a finales de los años 20 serían sustituidos por Lois Bocholter y Jacob Shapiro, que tomarían el control de la mayoría de los sindicatos de la industria textil tras la muerte de Rothstein. Si nos fijamos cómo empezó la década de 1920 para Arnold, prohibición, contrabando de drogas, corrupción sindical, se podría decir que nada presagiaba nada malo.
Seguía como antes, buscando 9 empresas y ganando dinero con la mayoría de ellas. Pero en 1928 las cosas se complicaron. A principios de año perdió cerca de $1 millón en inversiones inmobiliarias infructuosas y luego empezó a perder grandes sumas de dinero con regularidad. Meyer Lansky dijo que, durante ese periodo, Rothstein parecía una persona obsesiva, como si le hubiera entrado en el cerebro una fiebre por el juego que le impedía parar. Podría decirse que las emociones vencieron al racional Big Bankroll, a pesar de haber sido un hombre calculador durante tanto tiempo. También vale la pena señalar, y aunque pocos hablan de esto, que la gente alrededor de Arnold notó cosas extrañas en él durante este periodo. Comportamientos muy similares a los hábitos de los drogadictos. Y la mujer de Rothstein se dio cuenta de que este año el círculo social de su marido había cambiado radicalmente. Mientras que antes pasaba más tiempo entre políticos y ricos hombres de negocios, ahora se rodeaba de gángsters como Jack Diamond y Meyer Lansky, a los que antes solo consideraba conocidos útiles. Y todo esto presagiaba solo una cosa: tarde o temprano, con una vida así, Rothstein se iba a meter en serios problemas. Sin embargo, nadie podría haber pensado que una ordinaria partida de cartas fuera fatal para Arnold. A principios de septiembre de 1928, Rothstein participó en una partida de cartas organizada por George McManus, a la que también asistieron el jugador Alvin Titanic Thompson, 2 pequeños mafiosos Meyer y Sam Boston, así como otros 2 jugadores, Martin Bowe y Nate Redmond. Durante toda la partida, tuviera la mano que tuviera, Rothstein no pudo ganar ni una sola mano con un pozo decente, y comenzó a sospechar que lo estaban engañando. Cada vez apostaba más, y finalmente cuando vio que tenía una buena mano, subió su apuesta a $40,000, pero volvió a perder. Entonces estalló y empezó a gritar y acusar a los presentes de hacer trampa, y enseguida se marchó, prometiendo que no recibirían ni un céntimo de los $320,000 que había perdido. Arnold no mentía, realmente no iba a pagar, creyendo que le habían engañado. Sin embargo, George McManus, que como organizador del juego era el responsable del comportamiento de Rothstein, estaba decidido a conseguir hasta el último céntimo. Rothstein empezó a recibir docenas de llamadas todos los días pidiendo la devolución del dinero, y el propio McManus intentaba personalmente hacerle cambiar de opinión cada vez que se reunía con él. Así que cuando George llamó a Arnold y le invitó a su habitación de hotel, The Big Bankroll no esperaba problemas. Sin embargo, los hubo. Subió a la habitación de McManus a última hora de la tarde del 5 de noviembre y bajó menos de una hora después con una herida de bala en el estómago. Fue descubierto en el vestíbulo del hotel por un portero, que llamó inmediatamente a la policía y a una ambulancia. Cuando la policía llegó al hotel, Rothstein no dijo ni una palabra sobre lo ocurrido, y repitió lo mismo en el hospital al que le llevó la ambulancia. A primera vista esto parece extraño, ya que Arnold había denunciado anteriormente delitos contra él y no tenía un compromiso especial con el código de silencio. Solo hay que echar un vistazo más amplio a los acontecimientos que siguieron. Cuando comenzó la investigación policial, primero se encontró una pistola debajo de las ventanas del hotel que había sido utilizada en el tiroteo. Después, directamente en la habitación donde había entrado Rothstein, encontraron un abrigo con las iniciales de George McManus. Pero después de eso, empezaron a suceder cosas extrañas. Las huellas de la pistola habían desaparecido. No se encontraron rastros de sangre en todo el trayecto desde la habitación donde estaba Arnold hasta el vestíbulo. Y prácticamente nadie buscaba al propio McManus, a pesar de que era el principal sospechoso. Había una clara sensación de que alguien estaba poniendo un palo en las ruedas de la justicia. Para entender a quién favorecía el proceder de la justicia, es necesario echar un vistazo más de cerca a George McManus, quien como resultó, no tenía menos conexiones políticas que Arnold Rothstein. McManus, al igual que Rothstein, era una especie de intermediario entre las autoridades y la mafia, pues tenía conocidos importantes en Tammany Hall, lo que finalmente le salvó de una condena de prisión, aunque todas las pruebas y varios testigos apuntaban claramente a su culpabilidad. Así que no es de extrañar que Rothstein guardara silencio sobre el tirador. Después de todo, no habría sido un testimonio contra un gángster de poca monta. McManus ciertamente había hecho intervenir a Tammany Hall, y eso habría arriesgado la posible pérdida de sus propios protectores políticos. Vale,
Ya hemos tratado por qué Rothstein se cayó y por qué McManus fue finalmente absuelto. Pero, ¿qué ocurrió realmente en esa habitación? Si sumamos todas las declaraciones de los testigos, las pruebas encontradas por la policía y los hechos que la policía ignoró, obtenemos la siguiente cadena de acontecimientos. McManus se registra en el hotel la mañana del 5 de noviembre porque el día anterior se había peleado con su mujer. Poco después, recibe la visita de 2 camaradas con los que se emborracha con bebidas fuertes. Por la noche, después de haber bebido bastante, decide invitar a Rothstein a hablar con él. Hacia las 11 de la noche, Arnold entra en la habitación, comienza una conversación que luego pasa a tonos elevados, tras lo cual, el propio McManus o uno de sus amigos pierde el control y saca una pistola, disparando intencional o accidentalmente a Rothstein. Y entonces los amigos de McManus, atónitos, tiran la pistola por la ventana y abandonan rápidamente la habitación del hotel. Y todo sucedió tan rápido que McManus se pone el abrigo de Rothstein, que se parecía mucho al suyo. Más adelante, Arnold cae herido en el vestíbulo del hotel, desde donde es trasladado al hospital, donde permanecerá 24 horas. El 6 de noviembre los médicos declaran muerto a Arnold Rothstein debido a daños en los órganos internos. Unas 600 personas estuvieron presentes cuando fue enterrado en el cementerio de Queens. La muerte tan repentina de The Big Bang Roll causó confusión entre las personas relacionadas con él. Inmediatamente se inició una caza de sus registros y documentos que incomodaría a mucha gente importante, y sus socios más astutos se hicieron enseguida con gran parte de su fortuna. Pero esa es otra historia. Esta fue la biografía de Arnold Rothstein, jugador, propietario de casinos, contrabandista, traficante de drogas, usurero y el más famoso capitalista de riesgo del mundo criminal. En su no demasiada larga vida, consiguió involucrarse en todo lo que sostendría al mundo criminal a lo largo del siglo XX.